Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá y por como unirse a esta invitación de saber un poco más qué es eso de hablando con las entidades. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Gil. Yo soy facilitadora certificada de Access Consciousness de varias especialidades, entre esas hablando con las entidades, hablando con los animales, ahora la riqueza correcta para ti, la recuperación correcta de ti, negocios hechos diferentes, ex Meni siendo tú. Y también soy maestro de Access, que maestro es la clase más avanzada que hay en Access. Y bueno, pues hoy quiero compartirles acerca de qué es esto de hablando con las entidades, que pues digamos en este tema a veces sé que surgen como diferentes preguntas en las que como que te dan dudas de que esto que puede ser o que puede crear en mi vida. Entonces quiero hacer como una, digamos, como una pequeña intro de lo que es hablando con las entidades. Y digamos que lo primero es que hablando con las entidades es una especialidad de Access Consciousness. Ya saben que Access es una serie de herramientas que pretende que tengas como mucho más acceso a la conciencia, pero también que tiene por finalidad que tú tengas como más facilidad con todo, ¿sí? Y especialmente, digamos, en el tema de las entidades, las herramientas de hablando con las entidades, lo que pretenden es que tú tengas muchísima más facilidad con este tema que a veces no puede ser como tan fácil, tan ligero, que para algunas personas pues puede tener, digamos, como muchísimos como retos, ¿sí? Por otra parte, en Access, entidad no solamente son los fantasmas, sino que entidad es todo aquello que puede ser definido. Entonces, hablando con las entidades, no solamente es una clase en la que vas a comunicarte, digamos, con personas que han fallecido, sino que también se trata de que empieces a reconocer la conciencia de que todo en el universo pues también tiene conciencia y de que todo se puede comunicar contigo. Y dentro de lo que todo se puede comunicar contigo, pues incluso está el dinero, tu propia casa, tu carro, tu negocio, tu relación, o sea, todo lo que puede ser en realidad definido es una entidad y todo en realidad tiene conciencia. Entonces, digamos que esta clase te empieza a abrir como una puerta para que tú puedas hablar con tu maleta, con tu viaje, con tu vuelo, con tu tiquete, poniéndolo un poco con lo que estábamos comentando un poquito al principio, de que había estado la semana pasada, esta semana realmente, en Italia, tomando la clase de la riqueza correcta para ti. Y cuando tú empiezas a comunicarte con todo, lo que más vas a tener es facilidad, ¿sí? Porque si tú puedes hablar, por ejemplo, con tu maleta para que no se pierda, si puedes hablar para ver cuál es el vuelo con el que más te va a contribuir, si tú puedes hablar con tu negocio para ver qué es lo que le está pasando, si tú puedes hablar con tu casa, entonces lo que empiezas a tener es como mucha más, digamos, como magia en tu vida y sobre todo como muchísima más facilidad. Entonces, esta clase de Access lo que pretende es como usar las herramientas de Access en un mundo que ha sido bastante intenso para muchas personas, que es el mundo de las entidades. Sí, digamos de manera personal, les comento que yo veía las entidades desde que era súper pequeñita y debido a eso estudié muchas técnicas energéticas relacionadas con el tema de entidades como tal, como de personas fallecidas. Pero muchas de esas técnicas energéticas que estudié, en realidad lo que más me inculcaban era miedo. O sea, era como, tienes que tener miedo, es un tema muy peligroso, no entres en eso. En realidad, ninguna de esas técnicas tenía como esta energía de empoderarte, de que no hay ninguna entidad más grandiosa que tú, sino que todas se basaban
en realidad en que tenías que tener mucho miedo y en que eras como más inferior a las entidades. Y también durante mucho tiempo, pues estudié otras técnicas energéticas que decían mucho como que te tenías que proteger, que tenías que cuidarte. Entonces también mucho tiempo yo tenía, o sea, mi lista infinita de protecciones de que la sal, el limón, esto que es el San Benito, la estampita de no sé qué, o sea, tenía como mil cosas y sentía como que era eso lo que a mí me podía proteger como de estas energías que en realidad pues también me las habían inculcado como que eran malas, ¿sí? Y mucho tiempo, siempre estaba en eso, entonces se me quedaba como el cuarzo, se me quedaba lo que yo sentía que era mi protección, en realidad me empezaba a sentir bastante mal. También estuve como estudiando otras técnicas energéticas en que decían como, ay, pero ¿por qué percibes tantas entidades? Tiene que haber un problema en ti. Entonces me llevaban como al juicio de mí, de que era algo que tenía una vibración muy bajita, que tenía muchas cosas y por esa razón es que como que las entidades llegaban a mí. Entonces, en realidad creo que tal vez estudié más de 30 técnicas energéticas para tratar con el tema de las entidades, pues debido a que siempre las veía y en realidad sentía que me iba a veces a enloquecer en relación como a los que eran, como los que podemos decir como los fantasmas, ¿sí? Y cuando llegué a Access, lo que más cambió totalmente mi vida fue entrar en esta energía de que muchas de las entidades solamente son personas que han fallecido, que no son conscientes que han fallecido, ¿sí? Entonces no es que sean buenos, no es que sean malos, no es que tengan mucho más poder que tú o tampoco menos, no era como un juicio acerca de las entidades y tampoco era un juicio acerca de ti. O sea, no estabas mal por percibir las entidades, no estabas mal porque las entidades, digamos, quisieran venir contigo, sino que por el contrario, era como una gran potencia y una gran habilidad que tal vez tenías que nunca había sido en realidad consciente. Entonces, digamos que una de las cosas que yo empecé a ser consciente es como en realidad todos vamos a ser una entidad, porque todos vamos a dejar el cuerpo. Entonces, ¿cómo te gustaría que las personas te trataran? O sea, desde el miedo, desde el terror, desde el desprecio, desde el repudio, o en realidad desde la energía de, ay, pues quiero dar una conciencia para que esa persona pueda tener una mayor elección. Entonces, las herramientas de Access, de hablando con las entidades, lo que pretenden es como crear un mundo de más conciencia, en el que tú sepas que hay miles de cosas a tu alrededor, tanto es consciente tu casa, tanto es consciente tu carro, como también, pues también hay personas que han dejado su cuerpo y su cuerpo igual, digamos, como no son conscientes que han fallecido, pues quizás todavía están por ahí, pero no porque estén en contra tuya, no porque sean malas, no porque nada, sino quizás muchísimas veces porque ni siquiera saben que fallecieron. No sé si quizás algunas de las personas que están acá se vieron la película Ghost, que es como una película muy típica donde él tuvo un accidente y pasaron como, pasó mucho tiempo hasta que fuera consciente de que en realidad estaba muerto. Y entonces muchas de las entidades lo único que requieren es una conciencia. Y eso es parte de lo que nosotros, digamos, como que aprendemos o las herramientas que tenemos en la clase de Hablando con las entidades. Y tal vez perciban esta energía de cómo sería el mundo si no tuvieras como tanto miedo o tanto juicio con respecto a las entidades, sino que pudieras tener como más facilidad, más conciencia. Y entonces, antes de que las entidades sean como este dolor de cabeza para ti, en realidad también puedas como recibir de todo lo que ese mundo de los espíritus es. ¿Sí? Y durante mucho tiempo, bueno, pues ya como les cuento, yo al principio solo quería como que yo ya no quiero que haya entidades, de verdad que me quería como deshacer porque sentía que yo como que
tenía un problema, tal vez como que estaba maldita o algo así, o sea, como que tiene que haber algo malo porque las entidades me persiguen. Entonces yo solo veía la posibilidad como de limpiar las entidades. Y cuando llegué a Access también, y esto es lo que más me gusta de esta clase, es que no solamente te quedas como en este espacio de, ay, tengo que facilitar todas estas entidades, sino que entras en el espacio de la comunicación, del recibir y de la contribución con las entidades. Si ustedes me preguntan a mí antes, para eso hubiera sido imposible para mí. Era como que, ¿cómo vas a poder recibir de esto? Pero lo que a mí más me ha traído es esta posibilidad de darme cuenta de todos los regalos que las entidades te pueden dar. Y a veces el regalo es como avisarte, ay, no te vayas por ahí. A veces yo voy a comprar un tiquete y, por ejemplo, no me funciona la página o no me funciona la tarjeta en ese momento. Y luego me doy cuenta como, son las entidades que saben que hay otro tiquete que me va a salir mejor. Y en realidad como que paro esa compra, voy y la dejo el otro día me sale muchísimo mejor. También a veces como que recibes dinero de las entidades, te encuentras dinero, te aparece como dinero de más y son mucho como esta energía de que ellas también en realidad te quieren contribuir. Entonces, digamos que normalmente hay miles de entidades y ahí también están los espíritus de la tierra, están los ángeles, está tu equipo de colaboración. No solamente es como este mundo oscuro de todos los fantasmas que te persiguen, sino que en realidad hay como todas estas energías que para mí son como el inicio de la magia, porque es como que empezar a darte cuenta que hay muchos seres en el universo que te pueden contribuir, que tienes también como todas estas energías que están ahí para ti, que hay como un reino de los espíritus que va como mucho más allá de lo que tú ves con tus ojos, ¿sí? Físicos, pero que está en realidad en la energía. Y digamos que las entidades son algo bastante natural, por eso los animales ven las entidades, los niños también ven las entidades, los animales se quedan como mirando la pared y es porque a veces hay una entidad ahí, pero ellos no tienen como está juicio de que estas entidades están mal, ¿sí? No tienen el juicio de que hay algo mal acá, que es mucho de lo que a nosotros nos han enseñado. Entonces, lo que hemos aprendido es como a levantar un muro, como yo no quiero saber absolutamente nada de esto, como si hacer eso fuera a cambiar tu realidad, ¿sí? Entonces hemos creado como estos muros, hemos puesto como todas estas separaciones y ahí, ¿qué tal si en lugar de hacer eso, de como tengo que separarme o tengo que cortar esa conciencia o no quiero saber absolutamente nada de eso, empiezas como a empezar a recibir el regalo que todo eso puede ser para ti? Y la invitación, digamos, de hablando con las entidades es como un mundo que incluya a todos los seres, porque realmente hay una gran inclusión y una gran cooperación y tu mundo se expande cuando tú te permites como incluir como las distintas entidades, sea incluso como, ay, voy a incluir a la entidad del dinero, ay, voy a incluir a la entidad de mi negocio, ay, voy a incluir a mi equipo de colaboración que quizás si no sabes, tu equipo de colaboración es un grupo de seres con el que tú vienes a este planeta que tienen como por finalidad contribuir a que tu vida sea mucho más grandiosa. Entonces, durante mucho tiempo hemos funcionado más como desde el rechazo, más desde el miedo, más desde la duda, y lo que te dan como esta clase
es como ir a quizás a todos esos lugares, a todas esas vidas, a todos esos momentos donde como que eso fue puesto en ti, o sea, como que tenías que dudar, que no podías creer, que tenías que cerrar esa puerta, que tenías que tener miedo, y lo que hacemos es como disipar todas esas energías para que tú puedas como incluir cada vez más cosas en tu realidad. Y para que como que tratar con las entidades no sea una pesadilla, sino que sea como algo muy fácil que en realidad como que incrementa completamente tu vida. Si tú vas, por ejemplo, a un hotel, si estás en un avión, si estás en un centro comercial, hay muchísimas entidades, porque hay más entidades que personas con cuerpo, porque hay entidades que han muerto en infinidad de tiempos y muchas de ellas están ahí. Entonces tú puedes como, ay, llego a este lugar y me siento súper mal, llego a este lugar, me duele el estómago, llego a este lugar y como que mi energía se contrae, entonces puedes como seguir evadiendo eso, o puedes decir, ¿qué tal que hay herramientas tan fáciles como simplemente pedir más espacio, por favor? Que más espacio es como decirle a las entidades, como, ay, se pueden hacer un poquito más lejos que donde están afectando mi cuerpo. Y solamente con decir eso, tu energía va a cambiar. Entonces, esta clase lo que te da son como muchas herramientas para que tu vida sea cada vez más fácil, ¿sí? Para que en lugar como de sufrir por las energías, sufrir que por la magia negra, sufrir que por los ataques psíquicos, empieces como a tener unas herramientas que te permitan como, simplemente es esto se va a cambiar de esta manera. Esto se puede como crear desde un espacio de verdad como totalmente diferente, pero también como desde un espacio de total facilidad, porque yo, digamos que tuve como tantos temas de entidades. Diría que las herramientas de Access son las más fáciles, consistentes y también como las más potentes en materia de entidades, pero sobre todo son las más fáciles. A veces son tan fáciles que las personas es como que es así de fácil y sí, sí, también es así de fácil, porque incluso la conciencia lo incluye todo, incluye también como todo este tema de las entidades. Entonces, digamos que esta clase es una de las clases donde más accedes como a tu energía de magia, porque es empezar como a poder hablar con todo aquello que no ves, es empezar como a profundizar tus habilidades de reconocer la energía, y es también empezar como a potencializarte tú, porque de alguna manera tienes como que reconocer como, ay, no, ya no soy tan débil, no, ya no, no es que cualquier entidad va a venir a hacerme daño, sino que empiezas a reconocer que tú también eres poderoso, ¿sí? Que tú también puedes elegir la conciencia, que tú también puedes no ser víctima de las entidades, sino por el contrario, empezar también como a crear con esas energías. Muchas personas tienen como esta idea de que su vida no funciona por las entidades. Algunos tienen la idea de que su vida no funciona por la magia negra, por los ataques psíquicos, cuando en realidad, digamos, en esta clase también se trata mucho eso. O sea, como todos esos lugares donde tú has renunciado a tu conciencia, donde has renunciado a tu poder, o incluso donde has renunciado como a ser el creador de tu vida con esta energía de, ay, no, son las entidades, ay, no, es que me hicieron la magia negra, es que sí, porque qué tal si eso en realidad también es algo que tú puedes cambiar y es algo que tú puedes empezar como a elegir totalmente diferente. Entonces, digamos que esta clase es una invitación como a más de ti, a más de tus, digamos, como poderes psíquicos, a más del reconocimiento de todas tus habilidades, pero también, digamos que es como
reconocimiento de que muchas veces has sido consciente de cosas que quizás como que trataste de ocultar, porque a veces eras como que, ay, ¿será que como que soy de pronto como por el rabillo del ojo, como que sentí que alguien pasó, como que tal vez tuve conciencia que aquí hay una energía, como que hay como una energía extraña que está acá, pero a veces queremos como evadir esas conciencias y muchas veces es porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Sí, entonces como que, bueno, pero ¿qué tal si es una entidad? Entonces, pues, ¿cómo que voy a hacer? Pero esta clase lo que te da es eso, o sea, que en lugar de elegir la inconsciencia y elegir el miedo y elegir la separación, en realidad tengas esta energía de elegir como, ya tengo herramientas, esto ya también lo puedo manejar, así como quizás cuando aprendiste las barras y hacer preguntas y a quién le pertenece esto y qué más es posible, es como si tuvieras todo un set de herramientas para como lidiar o tratar con todos los asuntos energéticos que pueden presentarse en tu vida, ¿sí? Porque acá, digamos, es como un amplio espectro de todo lo energético que puede estar afectándote. Nosotros a veces creemos que solo nos afectan las cosas físicas, ¿sí? Pero si recuerdan que en el universo todo prácticamente es energía, imagínate de todo lo que te pierdes cuando no estás dispuesto a hablar o a empezar a entrar como en ese lenguaje energético y todo lo que te pierdes cuando no estás dispuesto a hablar con las entidades. Digamos que básicamente si solo te comunicas con las cosas que tienen cuerpo, te estás comunicando como con el 1% de las cosas de las que podrías en realidad comunicarte y de las que podrías en realidad recibir. Porque todo lo demás que no tiene cuerpo es lo que es energético. Y todo eso que es energético es aquello con lo que vas a aprender a comunicarte con las herramientas de hablando con las entidades, ¿sí? Entonces ahí es donde está como toda esta magia y como que se te abren muchísimas más posibilidades de que, también puedo hacer esto y quizás puedo empezar a pedir como mucha más contribución y quizás hay muchos otros seres de los que yo ni siquiera era consciente que también quieren que yo tenga éxito, que también quieren que yo tenga más dinero, que también quieren que la conciencia triunfe y también todos esos seres pues pueden estar ahí disponibles para ti y en realidad como para sostener tu espalda, ¿sí? Entonces muchas personas sienten que pueden tener miedo al tema de las entidades. Sin embargo, en Access hablamos de que el miedo es un implante distractor, que lo que más esconde siempre es la potencia. Entonces, quizás si tú has tenido como una especie de miedo, cuánta potencia eres y cuánta potencia tienes con esta clase de hablando con las entidades o con estas herramientas de hablando con las entidades que quizás no habías en realidad reconocido jamás, ¿sí? Y digamos que lo que hacemos también es como darle una conciencia a las entidades de cualquier tipo, o sea, tanto como, voy a hablar con mi negocio, bueno, pues entonces quizás también requieras darle una conciencia a tu negocio, o voy a hablar con un familiar que falleció, o voy a hablar con una persona que falleció. Cuando hablamos, también lo hacemos para darles una conciencia, facilitarles una conciencia que a ellos les permita una elección diferente. Entonces, no es como que yo estudié muchas técnicas en que tenías que obligar a las entidades, en que pasabas a las entidades a la fuerza, a la luz, en que hacías como mil cosas, pero acá no se trata de eso. Se trata de ser como la energía que les permite a las entidades también tener una elección diferente.
y una elección que también va a crear más para ellos. Entonces, de alguna manera, no solamente como que te contribuyes a ti, ¿sí? Con todas estas herramientas, sino que también estás contribuyendo a un mundo totalmente más grandioso. Muchas de las entidades que están ahí a veces son tus amigos de otras vidas o de esta, o familiares, o personas que tienen cariño por ti y que quizás solo están esperando como un momento para pedirte perdón o para decirte algo que al decirlo simplemente es como esta conciencia que cambia totalmente su mundo. Entonces, ¿de qué quizás eres capaz con las entidades que has estado rehusando percibir, saber, ser y recibir? ¿Sí? Y todo lo que eso es, estarían dispuestos a destruirlo y descrearlo, acertado, equivocado, bueno, malo, poc, todos los nueve, cortos, chicos, pobat y más allá. Muchos de los síntomas físicos y a veces de los síntomas emocionales que las personas tienen son producto de las entidades, pero no porque las entidades te los estén causando, sino que es la falta como de, digamos, conciencia o la falta de herramientas en relación a las entidades, las que hacen como que tú sientas como por decir algo, estás triste y a veces crees, ay, no, tengo esa tristeza es mía, o haces a quien le pertenece esto y no te funciona. Y muchas veces la tristeza es un síntoma de que hay entidades cerca a ti de las que tú no has sido consciente, ¿sí? Muchas veces la ansiedad, a veces el estrés, a veces como que sientes que vas a entrar en pánico. Ahí también muchas veces es esto. Otras veces tú dices, ay, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo como un escalofrío y crees que puede ser algo tuyo y también eso puede ser como síntomas de que hay entidades a tu alrededor de las que quizás tú no has sido consciente. Y cuando facilitas esas entidades, se te pueden quitar muchos dolores físicos y muchos dolores emocionales. La mayoría de dolores que no se te quitan o que van y vienen son en realidad más producto de que hay entidades por ahí que quizás no has gestionado. Y también algo que puede empezar a pasar es que también vas a recibir más dinero, porque en la medida en que empiezas como a recibir, ¿sí? Ampliar como ese espacio de lo que te has permitido recibir, también, digamos, lo que pasa normalmente es que hay muchas más formas en las que el universo pues también puede darte como todo aquello por lo que tú has estado pidiendo. Entonces, muchas de las, digamos, herramientas que te dan facilidad, que te dan potencia, que te dan magia, que te dan como más acceso a ti, son las herramientas del manual de Hablando con las entidades. Durante mucho tiempo yo no era consciente, por ejemplo, de que estos síntomas como emocionales eran producto de las entidades. A veces sí era consciente de los síntomas físicos, pero no era consciente de los síntomas emocionales. Y a veces como que estás triste por alguna razón o estás triste por alguna persona que falleció y es como, ay, pero ¿por qué esta tristeza me viene de la nada? Y a veces es ese ser que falleció, que está ahí, quiere hablar contigo, ¿sí? O algo que está también como relacionado con las entidades, que cuando simplemente haces esta conciencia de, ah, puede ser esto, toda esa energía, toda esa carga se disipa bastante para ti, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren que hable algo más relacionado con las entidades. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no es una pregunta. Excelente el micrófono. Leti.
Sí, que tienes tu mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola. Ya, acá estoy. Este, hermosa, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Yo siempre he sido muy escéptica a todo eso de las entidades. Sin embargo, una ocasión, estando, me parece, en un chat contigo, así en un Zoom, yo estaba acá y de repente veo que alguien camina con una camisa de cuadros y como que se mete a mi cocina. Y volteé en el momento y sí me dio miedito, ¿no? Pero ya no había nadie. Es una cosa. Y otra es de que si yo no tengo esa sensibilidad de estar en contacto con las entidades, con esta clase se abre esa posibilidad o de plano ya dejo en paz eso porque siento como que soy muy cerrada, mi cerebro es muy Ajá. cerrado, mis ideas Ajá. son muy limitantes Sí. en ese punto. Bueno, gracias por esa pregunta. Eh, en Access hablamos que el universo se mueve por tus peticiones. Entonces, digamos, cuando tú dices, ay, en realidad sí me gustaría como empezar a tener más habilidades o más conciencia con esto, eso es lo que empieza a pasar. Incluso cuando eliges tomar la clase hablando con las entidades, ahí también estás como abriendo una puertita. Quiero tener más habilidades porque esas habilidades son naturales, o sea, todas las personas las tenemos. Quizás tú has entrado a un espacio en el que tú dices, ay, qué energía tan pesada se percibe acá. O quizás has ido a algún lugar donde después de ir te sentiste con mucha incomodidad. Y a veces esa es una forma en que percibimos las entidades. Sí, también, por ejemplo, a veces tú vas a un lugar y estás en ese lugar y tienes mucho sueño. O sea, es como si no pudieras mantenerte despierto o llegas a un lugar y te sientes súper cansado. Esa es una forma en que tu cuerpo te está mostrando que en ese lugar hay muchas entidades y que quizás, digamos, incluso ese lugar puede requerir como una especie de limpieza energética. Entonces, no solo es como que las tengas que ver, así como que puedas ahí identificarlo, sino que hay muchas formas que también aprendes en la clase y en realidad todas las personas lo pueden aprender, ¿sí? Ok, ¿Ok? pues te agradezco mucho. Me No, aclaraste muchas dudas. con gusto, sí. Muchas gracias. La clase tiene un requisito, solamente es la clase de barras, pero en general cualquier persona puede tomar la clase hablando con las entidades. Esta clase va a ser presencial en Montevideo esta vez y también voy a dar una en la Ciudad de México en agosto para los que están en la Ciudad de México. Y bueno, no se puede tomar por Zoom. Alguien pregunta, y antes de ir con Sandra, que cómo se relacionan las entidades con tu negocio. Entonces, bueno, uno, tu negocio es una entidad. Sí, es una entidad que es diferente a ti, que tiene una conciencia diferente a ti. Y digamos, hablar con las entidades te abre a que tú puedas como escuchar con más facilidad, inclusive tu negocio. Pero también tú puedes empezar como a darte cuenta que a veces hay negocios que no están funcionando muy bien. Y quizás en algunos casos en que hay negocios que no están funcionando muy bien, digamos que además de temas de puntos de vista del dinero o eso, podría ser temas de entidades. ¿Sí? Podría ser como que hay muchas entidades en ese espacio. Hay, por ejemplo, restaurantes que están totalmente vacíos de personas, pero tienen muchas entidades. O hay negocios que tienen muchas entidades y en realidad eso es lo que no permite que, digamos, como que el negocio fluya con más facilidad. Entonces, cuando tienes la conciencia de entidades, pues vas a tener la conciencia de, quizás en este negocio se requiere una limpieza, por ejemplo, hay algo, la sede física de este negocio se requiere limpiar o la energía como tal del negocio. Eso, digamos, es una cosa, pero también puedes empezar a pedir porque ciertas entidades que sí quieren que tú tengas éxito, que sí quieren que tu negocio se expanda, vengan contigo. Y esas entidades, digamos, van a ser como unos ayudantes, por decirlo de alguna manera,
que van a permitirte que tu negocio se expanda con mucha más facilidad, ¿sí? Entonces, digamos que en tu negocio son una súper herramienta porque te pueden mostrar como a dónde ir. Por ejemplo, los países son entidades. Hay países que te van a contribuir más, hay lugares donde tú puedes saber que tu negocio se va a expandir más, hay, digamos, personas que también van a hacer que tu negocio se expanda. Digamos como que las entidades te pueden facilitar de alguna manera, ponerte en contacto con las personas con las que tu negocio va a tener éxito. O sea, son como Wow. miles de posibilidades que en realidad empiezan a abrirse cuando también te abres, porque todo esto se trata en realidad de recibir. En la Ciudad de México estaré la primera semana de agosto. Les confirmaré fechas y el precio de la clase, hablando con las entidades, es de $1,375. Aplica precio por país. ¿Sí? Sandra, tenías una pregunta y ya. Sí, hola, buenas noches. Gracias. Hola. Bueno, en realidad tenía dos. Una ya me la contestó recién, que hablamos con el tema de negocios, y Ujú, como decís, seguro que se amplía más en la clase. ujú, Eh, y quería preguntarte, bueno, en mi caso son mis dos hijas, pero sobre todo una de ellas que tiene muchos temas de ansiedad, y de hecho va al psiquiatra y ujú. está muy mal y todo esto. ¿Tiene que ver con las entidades? Y de ser así, ¿hay posibilidad que aunque ellas no estén de acuerdo con Access, porque como todas las cosas, recién empiezo y ellas no están enamoradas de Access, ni mucho menos, de alguna manera yo pueda contribuir? Sí, voy a responderte como dos cosas ahí. Entonces, lo primero, muchos temas como de desórdenes mentales, al igual que muchos temas de adicciones, son temas de entidades que no se han gestionado adecuadamente, ¿sí? Entonces, muchos de los, incluso hay unas clases que son entidades y desórdenes mentales, entidades y adicciones. Porque la mayoría de temas, digamos, como psiquiátricos, lo que son puede ser una gran conciencia de entidades no reconocida y no como manejada, digamos, de una forma que funcione a tu favor, sino un poco más como en tu contra, ¿sí? Y también a veces es, digamos, como una gran potencia que la persona no reconoce. No, entonces funcionan súper bien las herramientas de hablando con las entidades en todos estos temas. Y en la segunda pregunta que haces, cuando nosotros facilitamos las entidades, se trata de las entidades, ¿sí? No necesariamente de las personas. Lo que nosotros hacemos es hablar con las entidades. Hay algunos casos en que las personas y las entidades tienen un vínculo muy cercano. Y en esos casos sí se requiere que la persona pues como que haga las conciencias necesarias como para poder facilitar las entidades. Pero en muchísimos casos las entidades, como les comentaba al principio, es que ni siquiera saben que están muertas. Entonces a veces solo diciéndoles como, oigan chicas, no sé si se han dado cuenta que ya no tienen cuerpo, a veces solo diciéndoles eso, es como que, "Ah, no tenemos cuerpo", y ya se van un montón. ¿Sí? Otras veces solo haciendo un aclarador, que es el aclarador básico hablando con las entidades, que es Sí. verdad quién eres. Lo que hacemos es que la entidad se dé cuenta como, ah, no, ya no tengo que estar acá, puedo elegir algo diferente. Entonces, digamos que sí, podría ser posible si no hay como una relación muy personal entre las entidades y la persona. Y gracias por tu pregunta, porque algo que les quiero comentar es que, ¿cómo nació un poco este aclarador de verdad quién eres y todo esto? Y nació porque Gary un día estaba hablando con una entidad que estaba como en un baúl y empezó a preguntarle,
así como si yo te preguntara a ti, ¿cómo te llamas? Él como, bueno, ¿quién eres? Entonces la entidad le dijo, pues soy Pepita, ¿sí? Soy la señora tal. Y él empezó a preguntar, bueno, ¿y antes de eso quién eras? Porque pues no ha sido siempre este ser que tiene este cuerpo. Es como, ¿y antes de eso quién eras? No, pues antes de eso tal vez era una abuelita que vivía en Inglaterra. Ok, ¿y antes de eso quién eras? Y antes de eso, ¿quién eras? Hasta que es como que la entidad cae en cuenta y dice como, no, pues yo no soy solo esto, o sea, ya puedo irme y puedo elegir otro cuerpo, o simplemente puedo elegir otras posibilidades. Entonces, por eso, este aclarador que a veces la gente dice, es tan fácil, solo con que tú a veces digas, bueno, ¿verdad? ¿Quiénes son? O quiénes eran, quiénes eres, es como que, hay muchas que dicen, no, ya no soy esto, ya no tengo que estar acá. Y entonces se permiten elegir una posibilidad diferente y por eso pues preguntamos como quién van a ser en el futuro, como para darles la posibilidad de que ellos elijan algo más, ¿sí? Entonces, pues bueno, muy bien, espero que eso te haya dado claridad. A Sí. veces los temas de que no se venden las casas, a veces también son temas de entidades o temas de que las casas requieren limpieza, que preguntan por acá. Por otro lado, puedes hablar con la entidad de la casa de tu abuelo, eso lo pueden hacer. Y aunque no puedan ver las entidades, se pueden comunicar y pueden como tener todo esto de las herramientas de hablando con las entidades. Entonces, bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos por estar acá. Los que quieran elegir la clase, estaremos en Montevideo dentro de, bueno, ya les digo exactamente la fecha de la clase, si Caro se acuerda. Sí, el Junio. 9 y 10 de junio. Y bueno, luego en agosto en la Ciudad de México. Gracias Ahí a yo todos. puse las fechas de Buenos Aires Ay, en el chat. gracias. Gracias, Mariana. Sí, entonces pueden empezar a jugar con estas herramientas y también a preguntarse cómo sería su vida si empiezan a usar estas herramientas de hablando con las entidades. Si su vida se expande o si su vida no se va a expandir. Besitos para todos. Bye. Chao. Gracias, besos. Gracias.